bendiga, soy la pastora Mirna Gallardo, es un gusto que estés aquí en mi canal. Si tú eres la primera vez que nos visitas, te damos la bienvenida, pero si tú eres de los que ya te suscribiste, ya le das like a mi canal, compartes, eres parte de esta familia, te damos las gracias, de verdad que me haces muy feliz por ser parte de esta familia. Y si tú no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Hoy traemos un tema que va a ser de bendición para tu vida, porque es palabra de Dios, es palabra viva y se llama Cuida lo que escuchas. Nosotros como cristianos, si tú y yo ya entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros nos basamos en la palabra. Hace días le decía yo a la iglesia, Jesús dijo: si me amas, guardas mis mandamientos, entonces yo voy a ir y me voy a manifestar a ti. Es algo hermoso. Yo quiero siempre que Jesús se manifieste en mi vida, porque donde Jesús llegaba siempre hacía milagros, hacía bienes. Y yo creo que todos nosotros queremos, ¿verdad?, que Jesús se manifieste en nuestras vidas. Bueno, sabiendo esto, nosotros tenemos que obedecer a lo que Jesús manda en su palabra, lo que Jesús dice en su palabra. Entonces vamos a tener cuidado siempre de lo que escuchamos y vamos a aprender a través de la Biblia cuál es la enseñanza y las cosas que tienen valor para escucharlas. A veces somos muy atentos para escuchar cosas que no nos interesan, cosas que no nos edifican. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando les presto mi oreja a alguien que no me va a edificar y dejo que las personas hablen y hablen, es porque quiero ganarlas para Cristo, es porque, ¿verdad?, tengo ese interés de hacerles un bien a esas personas. Pero de decir, yo voy a prestarle mi oreja a una persona que es necia, que ya no quiere nada con el Señor y que habla y habla y habla cosas que no me van a edificar, pues entonces yo pongo poquita distancia, porque yo necesito cuidar lo que escucho. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, cuando Jesús les hablaba a las iglesias, menciona esto: si tenía oídos para oír, que oyera lo que Jesús quería decirle a la iglesia. Entonces, Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre quiere tratar con nosotros, y la palabra de Dios es palabra para nosotros, está viva y es eficaz y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, y nosotros debemos escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si tenemos oídos para oír, vamos a oír aquellas cosas que nos hacen bien, que nos van a ayudar en nuestro presente y en nuestro futuro. Queremos ser parte a veces de conversaciones, aunque no nos edifiquen, y escuchamos cosas que no debemos oír, que no nos edifican, y que la Biblia dice que sí tenemos que cuidar lo que escuchamos. Siempre tenemos que pensar esto: yo voy a hacer las cosas como Dios dice, como Dios manda. No ocupamos un diccionario enseguida de la Biblia o un libro que nos explique lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí, así dice y así tiene que ser. O sea, es para que tú y yo lo llevemos a cabo. Dice Lucas 11:18, lo leemos en el nombre de Jesús: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿En qué está esto? En lo que escucha. Mirad pues cómo oís. O sea, fíjate bien lo que escuchas, porque lo que escuchas va a afectar en lo que tienes ahora y en lo que vas a tener o lo que no vas a tener. ¿A quién le prestas tu oreja, no? ¿A quién le estás prestando tu tiempo para escuchar, para que entre dentro de ti aquellas palabras que estás permitiéndote tú escuchar? Tanto en la televisión, en las noticias, o aquellas personas que te buscan como amistad, aquellos amigos. Tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, hace poquito estaba hablando con una pareja y ellos comentaban eso, ¿verdad? Alguien mal aconsejó. Entonces, ¿cuántas veces por escuchar tal tema, y quizás yo estoy haciendo las cosas correctas, pero ya escuché algo que se estaba diciendo y agarré eso, lo guardé en mi corazón y lo puse en práctica, y en lugar de hacerme un bien, me hace un mal? ¿Por qué? La Biblia dice: mira lo que oyes, mira lo que oyes. Entonces nosotros no debemos abrazar todo lo que escuchamos.
Si no viene de Dios, no lo abraces. Si son conceptos humanos, no lo abraces. Si no te edifica, no lo abraces. Se oye bonito, se oye bien. O sea, no. Si no va acorde conforme a la palabra de Dios, no me va a edificar, no me va a ayudar. No lo voy a tomar como un consejo que me ayude. Marcos 4:24 les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oyes. Se te va a añadir aquellas cosas que oyes, lo bueno y lo malo. Ten cuidado de lo que escuchas. Ten cuidado, o sea, corta con aquellas conversaciones que no te ayudan, que no te edifican. Por ejemplo, ahí les va. Si tú ya tienes a tu esposa, si alguien te empieza a hablar de otras mujeres, te empieza a decir cosas y mira o fíjate, no des oído a eso. Porque tú le debes un respeto a tu esposa. Igual una mujer le debe un respeto a su esposo. Cuida lo que oyes. Cuida lo que escuchas. Porque lo que tú escuchas se te va a añadir a tu espíritu. Esto es espiritual. Lo que escuchas. Y a veces pensamos, ay, no me hago nada. Pero la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ahí les va, ¿ok? Si yo escucho algo bueno, yo escucho palabra de Dios, esas promesas habladas que yo escucho, se me van a añadir. Entre más las escucho, más las escucho, porque acuérdate que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Es bien importante lo que tú y yo escuchamos. La gente dice, ahora hay gente que dice, no pasa nada si yo escucho música secular. ¿Tú quieres escuchar eso? Escucha, pero acuérdate que lo que oyes se te va a añadir. ¿Y qué palabras vienen en las canciones que no son de alabanza a Dios? ¿Qué es lo que escuchas? ¿A qué le estás dando tu oído? Porque se te va a añadir. Canciones que hablan de sexo, y hablan de sexo no solamente como Dios diseñó el sexo, ¿verdad? Y lo cantan los niños, lo cantan los grandes. Eso es lo que se te va a añadir. Yo no sé si eso quieres. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que aún se nos añadirá aquellas cosas que nosotros escuchamos. Tenemos que tener cuidado. Igual, tienes que saber tú que cuando, por ejemplo, vas a la iglesia o va el pastor a tu casa o estás escuchando palabra de Dios o estás escuchando alabanzas, tienes que saber que eso que estás escuchando se te va a añadir. Y tienes que decir, oh, esto que estoy oyendo es palabra de Dios. Dios está hablando a mi vida. Y darle un valor significativo. No vayas a la iglesia con la expectativa de decir, ay, el pastor quiere predicar. De seguro me va a dormir. Cuando tú vayas a la casa de Dios, tienes que saber que esa palabra de Dios que se va a hablar, se te va a añadir. Abraza lo que escuchas cuando aquello que escuchas es palabra de Dios. Es algo que te bendice, es algo que te edifica. Abrázalo, tómalo con una actitud buena. ¿Sabes? La Biblia dice que Cornelio, cuando recibió a Pedro, la Biblia menciona que Pedro estaba ahí para hablar palabra de Dios. Y sabía que lo que Pedro le iba a decir era palabra de Dios. Y sabes, la salvación llegó a su casa. Él abrazó la palabra de Dios. Él abrazó a aquel hombre que traía esa palabra divina. Él dijo, este hombre viene de parte de Dios y yo lo voy a escuchar. Es Dios hablando a través de este hombre. Y si yo estoy aquí diciéndote esto, es Dios hablándote. Porque no te estoy hablando conceptos míos. Te estoy hablando de lo que Dios dice, de lo que Dios manda. Cuida lo que escuchas. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, espero que este video sea de bendición para ustedes, que puedan compartir a otros, porque realmente queremos que sea de bendición para cada uno de los que los escuchan. Dios les bendiga, nos vemos para la próxima.